Para comenzar la entrevista vamos a hablar de qué tipo de recuerdos tienes de tu vida escolar. Mi primer colegio fue las Mercedarias y estuve un día porque los críos me pegaron y mi madre pues me sacó del colegio y me llevó a Santo Domingo, la monja, porque mi madre había sido novicia del colegio de Santo Domingo. Y entonces pues habló con la monja y me admitieron en el colegio. Entonces había solamente 2 clases de niños porque todos los demás eran niñas y podíamos estar solo hasta que hiciéramos la primera comunión. Ese colegio para mí pues fue el primer colegio y fue fantástico porque allí aprendí a leer. Me acuerdo que la monja que me enseñó a leer era muy joven, tenía 17 años o 18 años. Y después de toda una vida, hace unos 4 años, en el año 2010, pues llamé por teléfono y aún vivía y estaba en Madrid. Se llamaba Sor Rosa. A continuación, pues al salir del colegio de las dominicas, entonces me fui a estudiar los Escolapios. En los Escolapios era un colegio de élite, pero tenía unas clases que eran de niños gratuitos, como le llamaban. Entonces en mi casa vivía un militar y a mí me apreciaba mucho. Y entonces me dijo: Quique, vamos a ir a los Escolapios a ver si te admiten. Bueno, entonces llegamos y era imposible porque había mucha demanda de colegios, la guerra hacía poco que había terminado y bueno, y entonces el militar le dijo al cura, le dijo: pues si no hay sitio en la clase, coge una silla y lo pone debajo de un árbol. Y allí me pasé lo menos un mes debajo de un árbol en un patio, hasta que ya me admitieron en la clase, pues dicen que había un sitio. Desde luego en la clase, los bancos, en cada banca que llamábamos, habíamos 5 chiquillos, es decir, estábamos totalmente apiñados. Y el cura que había, pues sería nada más que lo único que hacía era dar bofetadas y dar estacazos. Pero bueno, algo aprendíamos. Bueno, luego de allí pues pasé a la escuela de comercio. Aquello pues allí estudiaban los niños de la élite granadina. Y bueno, pues entonces hice ingreso, después hice primero, hice segundo, pero me era muy difícil estudiar porque no podía comprar los libros. Entonces yo a los que sabía yo que se iban a unas fincas que tenía los fines de semana, entonces le decía: oye, por favor, déjame los libros y el lunes te los traigo. Y entonces, porque claro, entonces no había fotocopiadora, ni había, entonces pues aprovechaba, pero claro, yo comprendía que eso no era normal, no podía, me costaba muchísimo trabajo. Y entonces ya pues en tercero le dije a mi padre: mira papá, yo ya no quiero seguir estudiando. Y bueno, para él quizás fue un alivio, porque claro, la verdad es que trabajaba en el ayuntamiento y ganaba en aquel entonces 250 pesetas al mes, cuando en aquel entonces un libro de texto ya valía 30 pesetas. Entonces era imposible seguir los estudios. Bueno, pues de allí pasé a la Fábrica Nacional de Pólvora y Explosivos, que tenía una escuela de formación profesional que era la mejor de España, según estadísticas, según ha sido la mejor de España. Y allí pues entonces los libros eran gratis y eran 4 cursos y estudiábamos, y por las tardes dábamos prácticas en los talleres. En fin, yo creo que allí todos los que entramos, porque se podía entrar con una edad máxima de 15 años, a partir de los 15 años ya no podía entrar.
y al año eran 10 plazas. Bueno, pues allí terminé mis estudios con aprovechamiento y todos los que estuvimos allí en la escuela de formación militar, pues nos hicimos hombres en aquel recinto que era favorable. Entonces tenemos, tanto yo como mis compañeros, unos gratos recuerdos de aquellos estudios que nos hicieron, la verdad es que nos hicieron, de los cuales hay muchos ingenieros, hay químicos de prestigio, hay militares y hay de todos compañeros de los cursos. La vida era después de la guerra, pero nosotros, no sé, vivíamos un poco apartados y ajenos a los avatares políticos de aquel entonces. Y solamente nos dedicamos a estudiar, aunque no por eso no éramos ajenos a lo que pasaba, porque lo que pasaba en aquel entonces era tremendamente horrible, porque yo he visto rebuscar en la basura hombres hechos y derechos y encontrar una cáscara de naranja y pegarle bocado y con la otra mano seguir buscando, y eso era horrible. Eso